Yo quería preguntarle sobre una cuestión que creo que es la única a la que no se refirieron, que es cómo leen o cómo poder explicar claramente el modo en que ustedes leen los topes a la concentración que de forma cruzada quedan con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital vigentes, más allá de compartir sobre todo lo que planteó Guillermo de lo que falta en términos de reglamentación para Argentina Digital. O sea, cómo explicar cuáles serían los límites a la concentración, que es uno de los problemas que desarrollaron desde la convergencia con estas normativas, e insisto, reconociendo el problema de la falta de reglamentación de Argentina Digital. Contestamos ahora, sí. Hola, sí, ahí está. Mira, hay que entender claro, vos tenés en forma conjugada dos leyes. Una ley que tiene fuertes cortapisas a la concentración, como es la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, y una ley que ni los tiene ni los deja de tener, los tiene enunciados, no están reglamentados, difícil de saber. De todos modos, a mí me preocupa que esquemas como los que en el pasado se utilizaron para permitir que Telecom y Telefónica, argumentando una escisión en el funcionamiento societario, pudieran violar el decreto, o pudieran incumplir el decreto de la privatización que obligaba a que una no tuviera participación accionaria en otra, este abuso de la figura societaria, entiendo que se va reiterando y lo miro con preocupación, porque finalmente se van generando una suerte de gigantes cada vez más difíciles de vencer. Yo, por ejemplo, entiendo la lógica del control societario hasta cierto punto, pero también me preocupa que con ese control societario limitado, por ejemplo, hoy es legal argumentar que Telefe no tiene vinculación societaria con Telefónica. Pero yo les diría que si uno levanta un poco más el velo societario, aparece que hay empresas, por ejemplo Fintech, que es en este momento ha comprado, y es público porque figura en la bolsa italiana, parte del paquete accionario de Telecom, al mismo tiempo es socio de Cablevisión, y si bien del 49%, con lo cual la falta de controles societarios lo que está haciendo es permitiendo que a través de distintas figuras, ya sea de tipo financieras, bursátiles, fondos de inversión y escisiones económicas y societarias, un sistema de control bastante reglado y un sistema de control que seguramente se va a arreglar en la reglamentación de lo que es Argentina Digital, empiece a hacer agua por las trampas que aparecen incluso antes que aparezca la ley. Y en ese sentido a mí me parece que vamos a tener que tener como consumidores, como gente que le interesan estos temas e incluso los que trabajan en el área, una enorme responsabilidad de encontrar eficientes cortapisas para evitar esta concentración que se está dando de manera indirecta, encontrando los huecos de la ley, encontrando las figuras financieras que es imposible regular, y también aprovechando, si se quiere, la enorme necesidad que tiene la Argentina puntualmente de inversiones en la materia. Y a mí en esto tengo una posición muy clara. Yo entiendo la enorme necesidad que tiene la Argentina de inversiones en la materia, pero también entiendo que esta enorme necesidad se ha provocado en parte importante por la ausencia de las inversiones comprometidas oportunamente. Y en esto me parece que comparto el criterio de exigirle primero a las empresas y luego proveerle los beneficios. Pero sí, me parece que el tema antimonopólico es probablemente uno de los temas que más en riesgo está. No me dejas hablar. Sí, yo agregaría, compartiendo en general lo que señaló Graciana, que desde mi punto de vista lo único que modifica de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, la Ley Argentina Digital, es la prohibición de las prestadoras de servicio público a dar de servicio público telefónico a dar servicios audiovisuales. Pero, por ejemplo, se mantienen las restricciones al capital extranjero. Entonces, acá sí, nuevamente tenemos que hacer la distinción entre lo que es la teoría y lo que es la práctica. Quiero decir, desde mi punto de vista, a nivel teórico, no ha cambiado significado. O sea, ha cambiado una cuestión que es, efectivamente, que las empresas prestatarias de servicio público pueden dar, que no es una cuestión menor, pero que, así como decíamos, entendíamos que era una de las partes que habían quedado pendientes de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, parece razonable o entendible. El problema lo tenemos en la cuestión práctica.
Si a mí me dicen que Telefónica no es una empresa extranjera, y bueno, entonces después, claro, a partir de ahí, decir que las empresas extranjeras no pueden ser dueñas de medios de servicio de comunicación audiovisual, vale todo, porque si interpretamos que Telefónica es una empresa argentina, por la manera que sea, a mí me lo pueden explicar de todas las teologías posibles, pero no me entra que Telefónica, o sea, en ninguna manera Telefónica es una empresa argentina. Entonces, quiero decir, el problema no está en lo que dice la ley, es en cómo se la interpreta. Sí, no, acá comentaba Ángel y estoy de acuerdo que Telefónica es apátrida. O sea, en realidad, claro, no es argentina, no es española, no es... Telefónica ni de España, es la negación de la nada. No, pero más allá de eso, lo que quería era recuperar algo que había dicho Gustavo al principio, que escuché y por supuesto disfruté las presentaciones de los tres, pero digamos, más allá de lo ajustado o no que estén las normas actuales, las eventuales reformas que éstas tengan, está claro que este no es un tema que excede con mucho, digamos, lo que ocurrió en el pasado reciente y lo que ocurre en un país, en este caso en la Argentina, porque el desfase entre la capacidad regulatoria, los tiempos regulatorios, las limitaciones regulatorias y la evolución del objeto de regulación, yo no sé si en la historia de los medios y de las tecnologías de la información se vio un desfase tan enorme, ¿no? Entonces, quería preguntarle a Gustavo si quería retomar un poco esa idea que había esbozado, no para que dé una solución, porque entiendo que no la hay, pero para que reflexione un poco más sobre el tema. Sí, ahí lo que tiene, la gente que habla de teoría del derecho habla de cuando una norma quedó vieja, o se habla de una norma, o puede ser sobreincluyente, que la norma establece restricciones que ya no tienen sentido, o subincluyente, que no establece recaudos o restricciones que deberían estar. Y este es un problema, cierto que le cuesta, a ver, es difícil seguirlo por todos los medios, porque la selección legislativa requiere de consensos más o menos profundos y de tiempos propios de una legislatura. Porque los jueces o el Poder Judicial claramente no es idóneo para eso. Son cuestiones técnicas, eventualmente se intervienen a propósito de procesos de desconcentración, de acciones declarativas, de planteos de inconstitucionalidad, pero no está en su ADN, en el ADN judicial, establecer regulación por vía pretoriana. Tenemos por ahí una mala costumbre de pedir cualquier cosa que no estamos del todo convencidos, llevársela a la justicia. Y la justicia generalmente te la devuelve, porque hay un proceso de implementación, te hace un obiter dictum y te devuelve el caso, que es la gran enseñanza de Clarín. La ley, del caso Grupo Clarín, la Corte termina diciendo, bueno, la ley es constitucional, si hay algún problema en su aplicación, lo veremos. Con lo cual, la solución legislativa no se me da del todo cómoda. La solución judicial tampoco, digo, formando parte muy lateral de un poder judicial, tampoco somos los más indicados. La otra solución, pero hay que armarla bien, es un formato legislativo con una buena cáscara, con buenas políticas y principios, y una delegación bien armada para que una autoridad competente con todas las reglas del arte, con los conocimientos técnicos, tenga tiempos más cortos para ir regulándolo, no minuto a minuto, pero no tan lejos. Esta es una opción, es un camino posible desde Argentina Digital, pero en algunos otros casos, como decía Guillermo, esto puede haber quedado pecando de excesiva generalidad. Entonces, cuando se dice, la ley me permite hacer un reglamento que diga A y un reglamento que diga B y un reglamento que diga ni A ni B ni otra cosa, tiene también un problema técnico desde el punto de vista
de la Convención Americana, porque si vamos a poner restricciones, estas restricciones tienen que ser restricciones establecidas mediante leyes de interés general para el propósito para el cual han sido establecidas. Si no estamos convencidos de esas aplicaciones y de esos propósitos, bueno, pues serán los legisladores los que tienen que sancionar nuevas leyes. Yo creo que es posible hacer una buena delegación legislativa, este método híbrido con un Congreso que establece algunos principios y criterios generales y una autoridad de aplicación. También tiene que ver con que no todo es normativo y también tiene que haber legitimidad política. Legitimidad política y legitimidad técnica. Y la legitimidad política y legitimidad técnica también se va construyendo a medida que estas autoridades avanzan. Entonces no es lo mismo la FCC de Estados Unidos, que tiene casi un corpus de jurisprudencia. Inevitablemente todo lo que haga AFCA y AFTIC en sus primeras manifestaciones van a tener el problema de que están fijando precedentes todo el tiempo. También en ese sentido, el hecho de que hayamos tenido tanto tiempo de irregularidad institucional con un CONFRE que no existe en la realidad, sino que era un interventor, es una hipoteca que estamos pagando, porque si hubiéramos tenido estas instituciones armadas más o menos regularmente desde hace más tiempo, hoy tendríamos un corpus de intervención y ahora tenemos dos problemas. El que nunca tuvimos instituciones reguladoras en serio y el que estamos en el peor de los mundos en cuanto a la regulación. Es más... sí, a ver quién empieza. Yo iba a agregar, tanta razón tiene Gustavo que recuerdo en la discusión del caso Clarín, el Grupo Clarín no tenía aprobadas las licencias que exigía y uno de los primeros criterios que se tomó fue discutirle las legitimaciones, es decir, el poder reclamar por una licencia de la que no sos dueña. El problema es que había tantos años de reconocimiento, de explotación de esa licencia, que el propio Estado entraba en contradicción con sus propios actos. Entonces, de allí, todo lo que era derecho adquirido nunca lo había sido formalmente, lo que eran situaciones de hecho que, como bien señala Gustavo, se habían consolidado en el tiempo. Entonces, tampoco podías quitarle la licencia porque dejabas a enormes sectores de la población sin el servicio. Eso yo creo que es real. La ausencia de un corpus ordenado, sistemático y que haya ido siguiendo la evolución de las tecnologías y de las empresas hace que hoy casi está trabajando en una tabula rasa que no es tan rasa porque está llena de una realidad que tiene 20 años de existencia. Sí, usted, señora. En relación a las deficiencias que apuntó Guillermo, que comparto, hay otra deficiencia que no mencionaste, que es el no cumplimiento de varios aspectos de la ley, no solo lo que la corporación judicial impide cumplir para evitar el proceso de desconcentración, ¿no?, de los grupos monopólicos, sino el no cumplimiento de la ley en varios aspectos muy positivos de la ley, entre ellos el tema de televisión e infancia. Yo formo parte del Consejo Nacional Asesor de la Comunicación Audiovisual en Infancia, que voy a decir que es paradigmática esta parte de la ley a nivel mundial, no solo latinoamericano, y no se cumple en absoluto, y acá hay una falla cierta de la autoridad de aplicación. No es falla ni de la ley ni de la reglamentación. Está fallando la autoridad de aplicación, porque habrá que investigarlo. No hay mecanismos de control social, quizás suficientes, previstos, para hacer un seguimiento de la autoridad de aplicación. Y en relación a lo que decía Graciana recién sobre el tema de los derechos de autor, acá hay un tema terriblemente conflictivo, que una serie de tensiones y contradicciones que la convergencia pone, diríamos, en su punto más elevado, lleva al punto más elevado. Porque hoy se produce en el mundo digital para multiplataforma, ya no se piensa en programas de televisión o en películas. Se producen para productos en general que son transmediales, multimediales. Pero sucede una cosa que ya incursionamos en materia de producción de contenidos en el campo de las industrias culturales, sea este complejo impreso, audiovisual
o sonoro. Y acá no estamos hablando de circulación de bytes por distintos circuitos electrónicos. Al margen de la sincronía que hay entre la multiplicación de los circuitos electrónicos, porque esto está comandado por la tecnología y quienes manejan estos procesos automatizados, y la producción de contenidos que habrán de circular, que tiene el componente artesanal por excelencia, que es la creatividad humana, ¿ya? Estamos hablando de una dimensión artística de los contenidos. Ojo, estamos hablando de bienes culturales. Estos tienen una dimensión de creatividad humana y una dimensión artística, no son bytes que circulan. Entonces, el tema de la libre circulación, que a veces se propone, no contempla que acá hay en juego dos derechos. Uno que es el derecho del autor creador de la obra original, que luego va a ser reproducida, multiplicada y va a circular por múltiples circuitos. Y ese derecho debe respetarse, que es precisamente lo que las grandes corporaciones de las industrias culturales quieren evitar. Y otro es el derecho de copyright, que es el derecho de ellas por la reproducción, que es el único derecho que quieren mantener en pie. Por eso hablan de piratería. Entonces, no es tan simple resolver esta dicotomía y estas contradicciones y estas tensiones, es decir, que todo sea de libre circulación. Bueno, yo pregunto, ¿de qué van a vivir los creadores? ¿Quiénes los van a financiar? Los creadores de la obra original, que luego va a ser reproducida. Van a ser, esta es la tendencia que se quiere imponer y que se está imponiendo, ojo, a nivel mundial, en contra de las convenciones de Roma y demás de derecho de autor. Están pasando a ser, o se pretende que pasen a ser, simples asalariados de las grandes corporaciones multimediáticas. Y esto en nuestro país también está sucediendo, y está sucediendo con canales públicos, que es mucho más grave, ¿ya? No se respetan los derechos de autor intelectual del creador, y esto creo que es un tema a debatir muy seriamente y en gran profundidad, porque es uno de los conflictos que actualmente estamos viviendo, sobre todo con la convergencia. ¿Alguno de los panelistas quiere intervenir? No, pero el tema me interesa. Yo la verdad es que me respetuosamente disiento, porque me parece que hay que entender que cuando hablamos de derechos de autor lo tenemos tan internalizado que inmediatamente lo asociamos a la distribución. Porque en realidad lo que pasa con los bienes culturales es que habitualmente quienes obtienen las mayores regalías o las mayores ganancias no son sus creadores artísticos, sino sus distribuidores. Entonces por eso lo asociamos en forma tan directa, es decir, si cambiamos la modalidad de distribución hay alguien que deja de ganar dinero. Yo creo que lo que hay que pensar son nuevos nichos de mercado. Yo creo que la convergencia da la posibilidad de generar nuevos nichos de mercados en los cuales la distribución cambie su lógica, permitiendo que el creador intelectual, el artista, obtenga su nivel de rentabilidad o su legítimo reconocimiento, pero me parece que hay que cambiar un poco el esquema de lo que son bienes culturales, que permiten nietos que siguen viviendo de composiciones de sus abuelos y escritores que mueren pobres con editoriales que distribuyen sus libros con mucha rentabilidad. Yo pienso, por ejemplo, el esquema Borges, es decir, Borges hace mucho tiempo que no escribe y la verdad que cualquier persona en la Argentina diría que Borges es casi un patrimonio cultural de la Argentina. Ahora, una editorial universitaria no está en condiciones de republicar ninguna de las obras de Borges. De hecho, a eso se debe que tengamos tan contadas nuevas ediciones, porque quien es la administradora de las obras tiene un criterio muy restrictivo de publicación. Me parece que hay que pensar que eso es un bien cultural y que la manera de retribución tienen que encontrar un nivel de equilibrio con la necesidad de acceso. Y creo que el modelo, repito, privatista, no está funcionando o no funciona, o lo que es mejor, más que criticar un modelo que para mí ya se está muriendo de viejo,
y de pirateado además. Pensar nuevos esquemas de negocio, nuevas maneras de obtener rentabilidad, nuevas maneras de acceder a estos bienes. Por ejemplo, pienso cómo surgen algo que hoy para muchos es común, como los e-reader. Los e-reader en realidad inicialmente no eran una tecnología, no eran un chiche lindo como es hoy donde cargas muchos libros, sino que en general estaban asociados a una librería. Entonces NOC era de Norbert Barnes, el Kindle es de Amazon. Es decir, el dispositivo de acceso estaba asociado a una distribución específica del contenido que iba a ir dentro de ese dispositivo. Se los dice alguien además que abrió un Kindle para lograr sacar y poder meter libros que no tenían el copyright de Amazon. Pero los viejos Kindle eran muy restrictivos, ahora son más liberales. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hay que pensar nuevos esquemas de distribución de contenido, porque si encontramos nuevos esquemas de distribución de contenidos que permitan la rentabilidad, podemos hacer que más gente acceda a esos contenidos, que la rentabilidad vaya a sus creadores y probablemente que lo que va a ceder en algún punto es la industria más concentrada, que es la industria de la distribución de los bienes culturales. Cuando uno analiza el mercado de los bienes culturales, el punto álgido siempre está en la distribución. Y a esto yo le agrego, más allá que puede que no me haga muy simpática en algunas comunidades, me parece importante, por ejemplo, en materia de lo que es distribución de contenidos audiovisuales, entender que es legítimo recuperar la inversión, no es legítimo que para recuperar la inversión alguien sea excluido de acceder a ese contenido por demasiado tiempo, solo porque no puede primero pagar la entrada al cine y luego durante un periodo de 2 a 6 años, que es lo que tienen la mayoría de los portales, no acceder a este contenido si no paga una tarifa o un abono o algo así, o aunque sea un canon específico para acceder. Me parece que el punto es, dejemos de pensar como si siguiéramos en los años 50. Yo me acuerdo, cuando hablamos de esto, siempre hubo un caso muy famoso en Norteamérica, que fue el caso Paramount. Era que implicaba los grandes estudios de cine, eran los dueños de los teatros y los cines donde se exhibían las películas. Y allá por los 50 hubo un fallo que determinó que esto era una posición dominante, generaba posición dominante y era contrario al libre acceso. En ese momento se dijo que esto era el fin de la época de oro del cine de Hollywood. Ahora, esto que fue llamado en 1950 el fin de la época de Hollywood fue el origen de las productoras independientes que hoy tenemos, digamos, la mayoría de las cosas de Spielberg. Es decir, esto que en ese momento significó una crisis en un sistema de distribución, que aparte era públicamente acusado, porque fue un fallo muy discutido, que iba a terminar con una industria que aparte era una industria que estaba en pleno apogeo, lo que hizo fue regeneró de una manera que permitió el surgimiento de nuevas modalidades de expresión y nuevas maneras de producción de estos contenidos audiovisuales. Y siguen existiendo los grandes estudios, pero también aparecieron las grandes productoras independientes. En la Argentina tenemos ejemplos similares. Vos podés, Calle 13 dice que no arregla con Sony, bueno, Los Redondos tampoco, y creo que ninguno de nosotros ignora quiénes son Los Redondos de Ricota. Eso demuestra que hay métodos alternativos de circulación de contenidos, no basados necesariamente en la asociatividad con los grandes monstruos de la distribución de estos contenidos. No. Entrador que no se les permitió adentro hacia el resto del mundo. Lo reprodujeron, pero en relación al resto del mundo, de modo que el problema que tenemos es que 5 distribuidoras de las majors controlan la distribución en todos los circuitos electrónicos y de salas en toda América Latina y en la mayor parte del mundo, excepto en los 3 países que son autosuficientes en materia audiovisual, que son la India, 1.300 películas al año, el principal productor mundial, China,
por razones obvias, y de manera más reciente Corea. El resto de los países del mundo, la industria audiovisual subsiste gracias a los subsidios, al fomento y a las leyes del Estado. Así es en la Unión Europea y así es en el resto del mundo. Entonces, el caso que estás narrando es cierto, pero se creó la MPAA, la Motion Picture, etcétera, que agrupa a los grandes estudios y a las distribuidoras para la comercialización exterior de las películas y programas, que precisamente fue la promotora de la liberalización del mercado de bienes audiovisuales en la OMEP, ¿ya?, cuyo presidente, el legendario Jacques Valenti, que viene de la época en que se creó, participó cuando se armó todo el movimiento que sabés que se armó con el tema que derivó en la Convención para la Promoción de la Diversidad, etcétera, las alianzas que se armaron por la diversidad cultural. Cuando fue la reunión en México por la Alianza para la Diversidad Cultural, una actriz muy conocida mexicana fue Jacques Valenti, porque lucharon a brazo partido, pero así como si fueran cruzados, diríamos. Fue una actriz mexicana, María Rojo, que le dijo: pero dígame, señor Valenti, si ustedes ya controlan el 80% de los mercados audiovisuales del mundo, ¿qué más pretenden? Jacques Valenti le dijo: es que el otro 20% no es nada despreciable. Esto es como funciona. Al micrófono, por favor. Ahora sí. Guillermo. Sí, coincido en la primera parte de tu pregunta, de que hay una serie de cuestiones de la ley que están deficitariamente aplicadas. Lo de la infancia es un tema, pero también te diría el tema de los medios comunitarios, que es uno de los grandes logros teóricos en términos de aplicación, no se corresponde con lo que planteaba la ley. El tema de los medios de propiedad estatal, también hay un gap entre lo que planteaba originalmente la ley y cómo eso es ejercido. Y en relación al tema de propiedad intelectual, tiendo a coincidir bastante con lo que planteó Graciana, en el sentido que la propiedad intelectual es un momento histórico de la fase de creación. No es que solo hubo creadores culturales con propiedad intelectual. Hubo creadores culturales en una partecita así de la historia de la humanidad que dependieron de la... O sea, tenemos miles de años de empiria de creación cultural sin propiedad intelectual. O sea, eso es un momento de la historia del hombre que pudo haber surgido en un momento y puede desaparecer en otro. Yo no me rasgo así como no nos rasgamos la vestidura porque desaparecieron los tipógrafos o porque desaparecieron un montón de cosas que dejaron de ser útiles. El sistema de propiedad intelectual tendrá que reinventarse o desaparecer, porque así no sirve. No le sirve a nadie, digamos. Un sistema que penaliza al 100% de la población no sirve para nada. Y esto lo entiende la gente de la industria, o lo entiende o lo va a entender por las buenas, o lo va a entender por las malas, porque, insisto, no podemos poner preso a toda la gente. Y todo el mundo piratea. Entonces, hay una cuestión que un sistema... Susana. Hay una cuestión que, por supuesto, nadie está negando los derechos de los trabajadores creativos a tener niveles de rentabilidad. Lo que pasa que, y esto yo creo que cuando lo escuchaba atentamente a Gustavo, creo que justamente donde hay más distancia entre el marco legal y la realidad es precisamente en el sector de los derechos creativos y de propiedad intelectual, porque ahí justamente es un modelo de regulación que ya no sirve porque la convergencia lo ha pasado por arriba, porque, insisto, implicaría penalizar a toda la población, y eso no sirve. Imagínense cualquier sistema legal que mande preso a todo el mundo. O sea, no existe, no podemos vivir todos en una cárcel. Vamos a anotar el pedido de últimas palabras, así vamos cerrando las inscripciones, por el tema del horario. Y bueno, informo que Guillermo se tiene que retirar porque tiene que dar clases y viajar hasta Quilmes. No, yo voy por mis propios medios y para variar voy a llegar tarde.
En efecto cascada. No tengo que dar clase. Lo que tiene que decir Graciana es, no, me agarraron... A ver, si me agarraron al baño, Becerra y compañía, y no pude llegar. Básicamente la historia de mi vida es la búsqueda de excusas de por qué llego tarde. Bueno. ¿Pero van a preguntar más? Sí, se había anotado. A ver, Aleja, ¿alguien más pide la palabra? Si es una pregunta más, me quedo. Sí. Dale, queda. Entonces, pregunta o interviene, no sé cómo guste, Aleja, y cerramos la lista. Bueno, buenas tardes. Un gusto escucharlos a los tres. En la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no encontramos una definición para los que podemos hoy nuclear como servicios over the top, que Graciana hacía referencia a ellos, como Netflix y otro tipo de plataformas que tanto nos gusta ver hoy en día a la hora que queremos, ¿verdad? En la ley argentina digital podríamos llegar a encontrar, si interpretamos la definición de servicio de tecnología de la información y la comunicación, algo, pero dice específicamente que la reglamentación de la distribución estará supeditada a la norma específica. Como no existe una norma específica, pero la realidad sí avanza a pasos acelerados, me gustaría saber a ustedes qué tipo de normativa les parece que podría regular ese sector que está en crecimiento ya bastante avanzado a nivel global y en crecimiento incipiente en la Argentina. Yo creo que es uno de los nichos de mercado que aparece más interesantes en los últimos tiempos y con mayor nivel de desarrollo. En la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no están regulados porque en ese momento, al no regularse la convergencia, se consideraban servicios de datos. Recién la Ley de Convergencia, por eso comparto con vos, permite la unificación o el inicio de unificación. Lo más cerca que estuvo de regularse fue el pay-per-view de los que ya eran licenciatarios de radiodifusión. Yo creo que la regulación debe ser, en primer término, una regulación que permita que, como obtienen riqueza de fuente argentina, es decir, somos argentinos, los que ponemos nuestra tarjeta y pagamos cualquiera sea el abono, tengan que tributar ganancias por el volumen de ventas equivalente a los argentinos o a los servicios que tienen contratados en la Argentina. Cosa que hasta ahora ha sido muy complicado. El Inca tiene una larga pelea. Yo recuerdo en algún momento haberme juntado con el equipo jurídico y llegar a la conclusión que lo único que se podía hacer era embargar el giro de las tarjetas de crédito argentinas para pagarle a las empresas. Me parece que lo primero... ¿Qué? La llevaron adelante y creo que funcionó. Yo soy un especialista en hacer amigos. No, pero en serio, ¿cómo haces para...? Si ellos decían que no tenían que tributar acá, el Inca, yo creo que razonablemente decía, mira, todo contenido audiovisual tributa una proporción en la Argentina, sea que, aunque no se emita desde acá, me parecía más que razonable que Netflix también pagara. ¿Por qué? Porque este dinero habitualmente es un tributo que, sin perjuicio de lo que va a rentas generales del Estado, tiene una parte muy puntual que va a la producción y a la promoción de contenidos audiovisuales. Eso me parecería una primera regulación. La segunda regulación que me parece que es importante es... A mí me preocupa cómo se está resolviendo en otros lugares del mundo el tema de la neutralidad de las redes en relación al ancho de banda que ocupan determinados contenidos. Yo estoy muy asentada en que, lo siento por los dueños de las redes, pero yo quiero que sea lo mismo si uso 2 megas o 200, porque me preocupa el poder de policía de controlar mi tráfico. Por ejemplo, los sistemas de banda muy ancha que tiene la Argentina, que son los sistemas empresariales, tienen un sistema de control de tráfico indirecto, es decir, ofrecen un ancho de banda muy amplio, pero cuando pasás determinada cantidad de información en el tráfico, automáticamente ese ancho de banda se reduce hasta que empieza a contarse el próximo ciclo. A mí esas formas de regulación me preocupan. Entonces me preocupa que con la excusa, o con más que excusa, la razón de que Netflix probablemente use más ancho de banda de lo que usa leer el diario,
empecemos a permitir que las empresas hagan un sutil control sobre el tráfico que consumimos de información. Aclaro. Y me parece que habría que regularlo muy claramente, que la prestación de estos servicios no debe ser una herramienta para permitir el control por parte de las empresas proveedoras de las carreteras por las que circula. Porque a mí que me preocupa realmente estas maneras. Si, por un lado, si es por la seguridad, no suben tal cosa. Si es por temas de piratería, te exigen sistemas de validación que te obligan a dar datos personales. Si para mantener a todos iguales, controlan el tráfico que haces vos en tus propios dispositivos. Y la verdad que pasamos a tener un mundo donde podés acceder a todo, pero todo está vigilado. Ese es el gran hermano, finalmente. Entonces yo creo que cualquier regulación tiene que apuntar a que el consumo de estos contenidos no sea utilizado como herramienta para restringir o ponerle tarifa al uso del ancho de banda que hagan los usuarios particulares. No así, y esto sí voy a ser honesta, con los usuarios de lo que serían los mercados mayoristas. Por ejemplo, hay empresas que utilizan esto y le venden a su vez a cableros el sistema de películas o de series, y los cableros enchufan y bajan de ahí. De hecho, hay un sistema que está a punto de arrancar con una de las grandes de las telefónicas incumbentes con este sistema. Eso, cuando ya estás hablando de mercado mayorista, me parece que ahí sí hay que hacer se podría regular una tarifa especial. ¿Por qué? Porque lo que hay que resguardar es el usuario individual, que es las sociedades no tienen, las personas jurídicas no tienen derechos, las personas individuales sí las tienen. Es decir, yo resguardo el acceso a la información del último consumidor. Es decir, el mercado mayorista me parece que podría tener una regulación donde el factor económico, rentabilidad, uso de ancho de banda, sea más legítimo regularlo. No así cuando hablamos de estos contenidos en lo que se refiere al último usuario. Gustavo. No, ahí tenemos un caso de algo que empezaba como un experimento. Las primeras versiones del Netflix argentino eran muy reducidas en catálogo y que de repente se va incorporando a nuestras vidas cotidianas, como ha pasado con otras cosas que implicaron desaparición. Ya casi nadie usa fax, por ejemplo. ¿Merece esto una regulación distinta? Claramente no es un servicio público en la misma medida que lo es un cable. Ahora, cierto es que tal vez sería justo pensar que señor Netflix y afines no tengan unas ventajas específicas con respecto a sus competidores que llegan a un resultado que para el usuario final es análogo. Ventaja número 1, lo que decía Graciana, pagar impuestos. Acá se criticó bastante una tasa Netflix cuando el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una resolución de su Dirección General de Rentas, establecía que Netflix tenía que deducir ingresos brutos. Más vale que está bien. Después podemos discutir otra cosa, que es, yo vivo en Santa Rosa La Pampa, le pago a Netflix y le pago por ingresos brutos que le termina tributando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa es otra historia que tiene que ver con cómo desregularíamos el cobro de un servicio financiero de pago. Pero esa es otra historia. Pero que tienen que pagar impuestos en recontra de acuerdo, estaba muy bien el gobierno de la Ciudad Autónoma en cobrar esa tasa. No es la única. Tengo una serie de puntos a favor. Después, qué sé yo, si le vamos a exigir a los canales una cuota de pantalla y Netflix no la puede, una cuota de pantalla local, yo no digo que eso esté bien o esté mal, pero si a los canales de cable se le exigimos, también sería justo, que también es una forma de devolución, que Netflix tuviera una obligación estatutaria de prestar su servicio, de que sea legal, bajo la condición de que se establezca una cuota de pantalla. Otro tipo de preocupaciones. ¿Podría haber un Netflix porno? Bueno, Netflix tiene un sistema vago de evitar que haya contenidos para niños, separa un poco eso. Entonces, sí.
De todas formas, es posible pensar en alguna regulación. Ahora, también hay que pensar que esas regulaciones se escapan un poco porque no están en un envase claro de la ley, que no están tan a mano de un reglamento y que hay que repensarlas en la medida en que lo pensemos que es un servicio público relevante. Esa es una decisión legislativa. Nunca al legislador se le ocurrió de regular el servicio público de envío de cosas por mail o por fax como un reemplazante del correo, porque entendió que eran cosas muy diferentes y que el verdadero servicio público era el correo. Después las otras eran alternativas que nosotros usamos de mandarnos datos o de mandarnos por telefonía para mandar documentos que antes mandábamos por correo. Y eso no se reguló nunca y está bien que no se haya regulado. A veces no es necesario regular todo, pero algunas cosas posiblemente sea conveniente respetar una analogía de principio de lo que se hace vía dato o vía cable, o la forma tradicional. Una aclaración cortita, sé que estamos un poco tiempo, respecto de la ley de Argentina Digital y de la regulación de los OTT. Claramente Argentina Digital apunta a lo que es el transporte, hasta la capa 4 de... es una ley que no se mete con los contenidos. Creo que lo que tenemos es una deuda legislativa con lo que estamos hablando, que son los contenidos y son los servicios de OTT. Me parece que eso es el paso siguiente y eso es lo que tenemos que trabajar. Claramente no hay forma de reglamentar Argentina Digital para avanzar sobre OTT.